Muy buenos días. La clase de hoy se trata sobre la Revolución Industrial. La primera revolución industrial ocurrió entre 1760 y 1850 y se originó en Inglaterra. Se caracterizó por la utilización del carbón, el hierro y el algodón. La segunda revolución industrial ocurre entre 1850 y 1915, con la explotación del petróleo, el cobre y el uso de la energía eléctrica. En la primera revolución industrial nos encontramos en la fase mercantil del capitalismo, o capitalismo comercial, como también se conoce. Lo que primaba era la producción y comercialización de bienes desarrollados por las grandes industrias de los centros urbanos. Se evidenció un desarrollo en el campo de la agricultura debido a la incorporación de nuevas técnicas de producción y la incorporación de la máquina en el campo. La innovación técnica fue uno de los elementos distintivos de estos tiempos con la creación de la máquina a vapor, que se extendió a la industria del ferrocarril y a la de los barcos. El hierro y el carbón hacían esto posible, y el uso del algodón le daba mayor protagonismo a la industria textil. La segunda revolución industrial se caracterizó por una explosión demográfica en todo el mundo, fortalecida además por la mejora en la calidad de vida que proporcionaba esta revolución en algunos sectores. El progreso tecnológico también fue evidente con la revolución de las comunicaciones y del transporte. Este último campo se vio fuertemente favorecido con la producción en línea o en cadena que promovía el Fordismo en la industria de los vehículos. Las principales fuentes de energía del periodo fueron el petróleo y la electricidad. Las consecuencias son diversas. Algunas de ellas son de carácter social, económicas y demográfica. Las consecuencias sociales de la industrialización en Europa fueron la explosión demográfica, que además es una consecuencia demográfica, y las grandes desigualdades y extrema pobreza en las ciudades, siendo el ejemplo más claro la ciudad de Londres. Además de eso, se gestó una nueva clase social que logra protagonismo en la medida en que toma conciencia de lo que son un nuevo grupo. Esta clase es el proletariado. Las consecuencias económicas responden a la nueva forma de producir. Se generó un modelo masivo de producción requiriendo abastecimiento de materias primas suficientes para las industrias. Por ello, surgió la necesidad de mirar y explorar nuevos territorios. Es así como surgen los conceptos de imperialismo y colonialismo. El imperialismo suele ser una consecuencia del nacionalismo, y su principal característica es la ocupación, dominación y explotación de la mayor cantidad de territorios y recursos económicos disponibles en el planeta, para así alcanzar el rol de potencia hegemónica. El colonialismo es una forma de control o dominación política y militar que ejerce un país sobre otro. Los territorios dominados se denominan colonias. Se caracteriza por la llegada de colonizadores que imponen sus costumbres y religiones. Las causas del imperialismo y colonialismo europeo se pueden resumir en 4: económicas, ideológicas, científicas y demográficas. En términos económicos, las causas fueron la crisis económica de 1873 y las medidas proteccionistas que se adoptaron. Debido a esto, se presentó la necesidad de encontrar nuevos mercados que no estuviesen protegidos. Tanto Inglaterra como Holanda y Bélgica encuentran en otros continentes campos de inversión para sus capitales. También en ellos buscan materias primas para sus industrias. En términos demográficos, la población en Europa se duplicó, creando fuertes presiones sobre las personas que no encontraban mejores expectativas en el futuro. Los territorios que dependían de la metrópoli aparecían como una nueva vía de escape para dicha población. En materia ideológica, todas las potencias querían salir de Europa y engrandecerse. La justificación era el afán de cristianizar o también la existencia de un pensamiento eurocéntrico, vale decir, que los blancos debían llevar su mensaje civilizador. En términos científicos y culturales,
se puede señalar que a lo largo del siglo XIX se fue completando el proceso de exploración del planeta iniciado en el siglo XV. Desde mediados de siglo, una serie de autores como Julio Verne, Kipling, Jack London, entre otros, alentaron la curiosidad y la aventura a través de obras que evocaban ambientes que alentaban las mentes de la gente de la época. Existieron varios imperios coloniales. El Imperio francés era el segundo imperio de mayor importancia y extensión después del Imperio británico. Tenía un gran tinte nacionalista con el ánimo de recuperar el autoestima francés, y sus posesiones se extendieron por África, Asia, Oceanía y América. Por su parte, el Imperio británico fue el más extenso de todos. Su máximo esplendor se alcanzó en el siglo XIX, donde ya había controlado fundamentalmente territorios costeros o islas con claras aspiraciones comerciales y estratégicas. Su territorio se extendía por los 5 continentes. Las formas de dominación en los territorios colonizados no siempre fueron la misma. Una forma de dominación fueron las colonias directas, territorios que por el derecho de conquista habían caído en la órbita de la metrópoli. Esta imponía a sus funcionarios e instituciones, organizando la administración. Fueron las más extendidas. Otra forma fueron los protectorados, que corresponden a territorios donde se respetaba el gobierno indígena responsable de la actividad interior del área, mientras la política exterior y militar era gestionada por la metrópoli. En la práctica, al seguir las directrices marcadas por esta, los protectorados quedaban sujetos a la soberanía de la potencia con la que se habían pactado. Por otra parte, los dominios eran territorios con mayoría de colonos respecto a la población indígena, la cual consiguió un amplio autogobierno limitado por un gobernador metropolitano. Fueron los casos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda respecto a Gran Bretaña. Los territorios metropolitanos son una prolongación de la metrópoli, tal como es el caso de Argelia respecto a Francia. Y por último, las concesiones eran territorios cedidos o alquilados por estados independientes a la metrópoli, codiciados por su interés estratégico o comercial. Fue el caso de China, que, tras la Guerra del Opio, hubo de ceder algunos de sus puertos, entre los cuales podemos nombrar Hong Kong, al Reino Unido. Las consecuencias demográficas fueron un golpe inicial para la población local, producto de las enfermedades traídas desde Europa. La población posteriormente se incrementó por la baja de la tasa de mortalidad. En términos económicos, el sistema económico basado en la agricultura autosuficiente fue cambiando según los intereses de la metrópolis. Se construyó una infraestructura mínima para el funcionamiento de la burocracia. En términos sociales, la cúspide social estuvo compuesta entre los colonos y grupos autóctonos muy reducidos. En contraste, la mayor parte de la población autóctona fue objeto de un proceso de proletarización y mano de obra barata. Las consecuencias políticas dependieron del tipo de vínculo que se tenía con la metrópoli, pues los conflictos aumentaban relativamente a medida que se profundizó un sentimiento de rechazo por parte de la población local. Culturalmente, se dio la pérdida de identidad por parte de las poblaciones locales, lo que se llama aculturación. La religión cristiana reemplazó a los credos preexistentes en muchas zonas de África, y en términos geopolíticos, los mapas políticos se vieron alterados por la creación de fronteras artificiales, forzándose la unión o segregación de grupos tribales y étnicos, provocando con ello innumerables conflictos raciales hasta el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.